Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 39. El cristiano y el pecado. 1. La norma para el creyente. El llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar ni de la obediencia a la ley de Cristo. Decir que sí lo exime es caer en uno o ambos de los errores comunes acerca del cristiano y el pecado. Uno es un perfeccionismo falso y el otro es el antinomianismo. La perfección no bíblica enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. Ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección, cuando será libre del principio de pecado que lleva dentro. Una forma modificada de la perfección sin pecado no incluye la erradicación de la naturaleza pecaminosa, pero enseña que un cristiano puede vivir sin practicar el pecado por algún periodo de tiempo. Pero no practicar el pecado significa no solamente no cometerlo, sino también conformarse a la voluntad de Dios y practicarla. La perfección sin pecado abarca más que la ausencia del pecado. En realidad, la doctrina bíblica de la perfección significa cumplimiento, madurez, plenitud, estar completo. La perfección bíblica no es lo opuesto de la pecaminosidad, sino de la inmadurez, y es algo que se espera del creyente aquí en la tierra. Una discusión excelente de la doctrina bíblica fue escrita por W. H. Griffith Thomas, The Biblical Teaching Concerning Perfection, The Sunday School Times, 22 de julio de 1944, página 515 a 6. El antinomianismo enseña que el cristiano no está sujeto a la ley. El concepto del antinomianismo en cuanto a estar libre de la ley a menudo lleva al libertinaje. El antinomianismo algunas veces se equipara con la libertad cristiana, una suposición incorrecta. Lo opuesto de la libertad es la esclavitud, y el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado a una posición de libertad de esa esclavitud en Cristo. Lo opuesto del antinomianismo es obediencia a la ley. ¿Cuál ley? Porque ha habido varias a través de la historia bíblica. Para el creyente de hoy en día es la ley de Cristo, Gálatas 6:2. ¿Cuál es la norma bíblica para el cristiano? No es la perfección sin pecado ni el antinomianismo, es andar en la luz. Primera de Juan 1:7. Dios es luz santo. Esta norma absoluta está siempre ante el creyente. Aún así, ningún creyente puede en esta vida estar sin pecado, como lo está Dios. Entonces, ¿se burla Dios de nosotros? En ninguna manera. Más bien, Él arregla su requisito para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo espiritual. Y esa norma arreglada es andar en la luz de su santidad. Si decimos que no tenemos ningún principio pecaminoso, como reclama la perfección sin pecado, mentimos. Versículo 8. De igual manera, si decimos que no hemos pecado por determinado periodo de tiempo, como enseña la perfección modificada, hacemos de Dios mentiroso. Versículo 10. Si andamos en la luz, no caeremos en el error del antinomianismo, porque cumpliremos sus mandamientos. 2, 4 y 6, 3, 24. Cada creyente puede llenar este requisito de andar en la luz. La cantidad de la luz que cada uno tenga será diferente, pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos. A la medida que crezcamos, el círculo de la luz se expandirá, y a la medida que respondamos a la luz progresiva, recibiremos más luz y así sucesivamente. En resumen, la norma es la santidad de Dios. El requisito es andar en la luz. Nuestra experiencia siempre debe ser ascendente, creciendo hacia la madurez. Esa es la genuina perfección bíblica. 2. Los enemigos del creyente.
El creyente tiene continuamente la oposición del mundo, la carne y el diablo. El mundo. Ya hemos tratado en detalle el concepto de este sistema mundanal bajo la satanología. Basta ahora con repasar y agregar unos cuantos detalles más. 1. Su descripción. Satanás es su cabeza y su fuerza controladora. Su principal característica es la falsificación, aunque Satanás usará cualquier táctica que él pueda para derrotar al creyente. Muchas veces las cuestiones donde existe duda son las más difíciles en discernir y decidir. 2. Nuestra defensa. Varias cosas sirven como defensa del creyente contra la falsificación del mundo. La armadura, Efesios 6, 13 al 18, conocimiento de las estrategias de Satanás, 2 Corintios 2, 11, la sobriedad, la vigilancia, 1 Pedro 5, 8, posiblemente se debiera poner la fe al principio o cerca del principio de la lista. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo, 1 Juan 5, 4 y 5. La fe que nos identificó con la obra de Cristo en la cruz, puesto que cada creyente tiene tal fe, este tiene una defensa adecuada contra el mundo, pero la fe tiene que ser constantemente ejercitada para obtener la victoria. 1 Timoteo 6, 12. B. La carne. 1. El concepto. La carne es ese principio pecaminoso dentro de todos nosotros. Algunos identifican la naturaleza pecaminosa con la carne. La carne produce obras. Gálatas 5:19. Se caracteriza por lujuria y pasiones. Versículo 24 y 1 Juan 2:16. Y puede esclavizar al creyente. Romanos 7:25. En esta no hay nada bueno. Versículo 18. Porque la presencia de la nueva vida en Cristo hace viejo e inútil todo lo que está asociado con la carne. Esto incluye las cosas explícitamente malas, tanto como las cosas amorales y algunas veces las que son buenas en sí mismas, pero que no agradan a Dios porque son obras de la carne. 2. El control. La carne puede ser controlada únicamente por afianzarnos en el hecho de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Hemos crucificado la carne, es decir, hemos sido separados de su dominio por nuestra asociación con el morir de Cristo al pecado. Gálatas 5:24. Podemos experimentar victoria no por erradicar la carne, sino por caminar dependiendo del Espíritu para controlarla. C. El diablo. Habiendo tratado ya de Satanás, aquí solamente traeremos a la memoria algunas cosas de su obra en atacar a los creyentes. 1. Su estrategia es planificada. Satanás inventa métodos, usa estrategias y emplea toda la astucia de una criatura sobrehumana para atrapar al creyente. 2 Corintios 1:22, Efesios 6:11. 2. Su estrategia es persistente. Él continuamente acecha al creyente, esperando el momento oportuno para atacar. 1 Pedro 5:8. 3. Su estrategia es poderosa. El creyente tiene que luchar contra Satanás en combate, cuerpo a cuerpo, nunca subestimando su poder. Efesios 6:12, 1 Juan 4:4 y Judas 9. 3. Las sanciones por los pecados. Para el no creyente. El no creyente que muere sin el perdón de sus pecados tiene que sufrir tormento eterno del lago de fuego. Apocalipsis 20:15. B. Para el creyente que peca. 1. Comunión. El pecado trae una interrupción de la comunión en el área del pecado. 1 Juan 1:3 y 6 y 7. 2. Gozo. El pecado causa la pérdida del gozo. Juan 15:11, Gálatas 5:22. 3. El andar. El pecado hace que el creyente ande en tinieblas. 1 Juan 1:6 y 2:10. 4. La oración. El pecado trae una falta de confianza en la oración. 3:19 al 22. C. Para el creyente que peca habitualmente, si el creyente persiste en algún pecado, entonces puede venirle otras consecuencias.
1. Castigo. Puede llegar al castigo en algunas formas. Hebreos 12, 5 al 11. La enfermedad puede ser una forma de castigo. 1 Corintios 11, 30. 2. Excomunión. La excomunión de la iglesia local puede ser necesaria. Mateo 18, 5, 1 Corintios 5. 3. Muerte física. En algunos casos la muerte física puede ser un castigo por el pecado persistente. 11:30, 1 Juan 5:16. Nuestro Padre Celestial, misericordioso, es a menudo muy paciente con nuestro pecado, no trayendo sobre nosotros sanciones severas, pero nunca debemos olvidar que el pecado sí cobra sus honorarios en muchas maneras internas y externas, aunque no llegue ningún castigo obvio. Y ante el tribunal de Cristo, todos nuestros hechos serán examinados por el Señor. 2 Corintios 5:10. 6. Las medidas preventivas contra el pecado. Siempre es mejor prevenir que curar, y Dios ha provisto para nosotros medios de prevenir el pecado en nuestras vidas. Estas sirven como vacunas para evitar que sucumbamos a la enfermedad. A. La palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado porque nos avisará, recordará, animará, fortalecerá y guiará cuando seamos tentados a pecar. Salmo 119:11. B. La intercesión de Cristo. Nuestro Señor siempre vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Uno de sus motivos de oración es que no pequemos. Vean una ilustración de esto en el caso de Pedro en Lucas 22:32 y también la declaración directa en Juan 17:15. Sin duda, nunca sabremos lo que esto ha abarcado hasta que lleguemos al cielo y aún allí posiblemente no se nos diga todo. C. La morada del Espíritu. Muchos de los misterios del Espíritu en el creyente hoy en día tienen que ver con evitar el pecado en nuestras vidas, pero varios parecen destacarse. 1. Actualizar aspectos de nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero aún así tenemos que andar en el Espíritu para llevar esto a nuestra experiencia. Gálatas 5:16 al 24. 2. Enseñándonos cosas profundas de la palabra, nos ayuda a discernir el bien y el mal. 1 Corintios 2:10, Hebreos 5:14. El conocimiento superficial posiblemente evite los pecados obvios, pero el conocimiento más profundo puede evitar más pecados. 3. Guiar en la oración. Guiándonos en nuestras oraciones, el Espíritu nos puede dirigir a pensar en maneras en que el pecado se pueda prevenir en nuestras vidas. Mateo 6:13, Romanos 8:34, Efesios 6:18. 4. Capacitar para servicio. Capacitándonos para servir. Juan 7:37 al 39. Nos puede guardar de usar nuestro tiempo, dinero y energías para pecar. Apocalipsis 12:11. 5. El remedio para los pecados. El remedio para los pecados del creyente se puede decir en una palabra: confesar. 1 Juan 1:9. Esto no significa simplemente decir o recitar los pecados, sino ver esos pecados como Dios los ve. Eso ciertamente traerá el arrepentimiento y un deseo sincero de cambiar, pero si el mismo pecado se repite, el remedio es todavía el mismo. 6. Un pensamiento concluyente. Cuando contemplamos los pecados de los no creyentes, no parece muy difícil comprender la enormidad del pecado, porque sabemos que el castigo será el estar separado eternamente de Dios. Pero de algún modo, cuando consideramos los pecados en creyentes, aligeramos su seriedad. Pero no se equivoque, todo pecado contriza a Dios. Cristo tuvo que morir por los pecados que cometemos antes y después de ser salvos. Su muerte fue un castigo por todos los pecados. El hecho de que somos miembros de la familia de Dios puede que traiga aún más tristeza a nuestro Padre Celestial cuando pecamos. Debiéramos saber mejor lo que conviene. Debemos usar el poder que Él ha provisto. Debemos desear agradarle a Él.
Debemos batallar con más fuerza y utilizar toda arma que Él nos ha dado, pero sobre todo debemos mantenernos progresando y mostrar crecimiento en nuestras vidas. Podemos recibir consuelo en cuanto a nuestras almas si conocemos algo de una batalla y un conflicto interno. Son compañeros invariables de la genuina santidad cristiana. ¿Hallamos en nuestro corazón una batalla espiritual? ¿Sentimos algo de la carne que codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de modo que no podemos hacer las cosas que quisiéramos? ¿Estamos conscientes de dos principios dentro de nosotros que luchan por el predominio? ¿Sentimos algo de una guerra en nuestro hombre interior? Bueno, demos gracias a Dios por eso. Es una buena señal. Es fuerte evidencia de la gran obra de santificación. Cualquier cosa es mejor que la apatía, el estancamiento, la falta de vida y la indiferencia. J. C. Riley, Holiness, 1839, página 82. Compañeros miembros de la familia de Dios, sigamos adelante hacia la madurez. Hebreos 6:1.